Y listo, ahora sí vamos a compartir un repaso de capítulo 1, solo para repasar acá este capítulo. Fíjense que ustedes están haciendo es la caracterización del objeto de estudio. El capítulo se denomina problematización porque así lo plantea la universidad, o problema también podemos colocar. No hay. Y aquí lo que yo les estoy pidiendo, yo no les estoy pidiendo nada del otro mundo, es un párrafo desde lo internacional, un párrafo desde el nacional. Todos los párrafos deben ir entre 8 y 12 líneas. Siempre les recomiendo que mantengan una estructura de párrafos entre 6, 7, 8, 5, 10, pero que no sean unos párrafos larguísimos y luego un parrafito de 3 líneas. Tienen que tratar de, ese es un problema que aparece en muchos estudiantes, que no hacen estructura de párrafo, o sea, no elaboran párrafo. Cuando la elaboración de un párrafo uno lo ve desde segundo grado de primaria, a uno le explican que un párrafo tiene al menos 2 oraciones y que finaliza en punto y aparte. Entonces, no hay que hacer la estructura de párrafo, y el estado ideal lo pueden hacer desde lo internacional, desde lo nacional, y si consigue desde lo regional, en su departamento también, pero serían aquí 2 párrafos más nada. Y el estado real, y aquí tiene que haber un conector que le diga a uno para iniciar el párrafo, un conector contraargumentativo que puede ser sin embargo, no obstante, pero, etcétera, que le diga a uno aquí comienza el estado real. Y el estado real también, y aquí sí es obligante el problema como tal. ¿Qué problema se presenta en el objeto de estudio desde lo internacional, regional, local y el colegio en particular? Cuando llegan a lo local, ahí sí tienen que tener de 4 a 6 párrafos, porque es donde ustedes, es lo que más conocen, tanto el ámbito regional como local es lo que más conocen, y es donde está la problemática que se plantea. Entonces, el estado real pueden hacer un párrafo desde lo global, lo regional, y cuando llegan al colegio, trabajarlo en 4 párrafos como mínimo. Listo, es una descripción del objeto de estudio en el colegio. Bien, esa descripción del objeto de estudio es del objeto de estudio. Yo puedo elaborar, apoyarme, por ejemplo, en la organización en la UNESCO, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2022, por ejemplo, pero tengo que hacer la relación del planteamiento que hace la UNESCO que estoy leyendo con mi objeto de estudio. No es que yo que escribo un estado ideal internacional sin relacionar con el objeto. Hay que relacionarlo con el objeto. Eso es importante porque ustedes están caracterizando el objeto de estudio. Bueno, y aquí tiene cómo se hace la pregunta general. Esto casi todos ya tienen interrogantes, son muy pocos, mínimos pudiera decir yo, los que no tienen las preguntas y el objetivo, que no tienen relación. Sin embargo, aquellos estudiantes que no tienen relación entre preguntas y objetivos todavía, esto aquí está muy bien explicado. Aquí te dice, por ejemplo, cómo se hace la pregunta general, lleva entre signos va entre signos de interrogación. Él debe llevar el sintagma que determina la opción de pregunta, el objetivo general y el contexto completo. Hay estudiantes que no tienen el contexto completo todavía en la pregunta y el objetivo general. Si yo digo que voy a hacer un estudio de la comprensión lectora en el departamento del Caquetá, tengo que colocarle departamento del Caquetá, Colombia. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes internacionales y el contexto lo tienen que tener completo. Entonces aquí tienen toda la explicación de pregunta y objetivo. Yo aquí lo que estoy haciendo es un breve repaso, y tienen la justificación e importancia del estudio, que tienen que estar desde lo teórico, lo epistemológico, político, social, pedagógico, práctico, personal. Esto pueden tener desde 3, 4 o todos estos. Y al final, en un párrafo, tienen que justificar a qué línea de investigación pertenece el proyecto, porque ustedes ya vieron línea de investigación. Todos los párrafos, todo entre 8 y 10 párrafos, más o menos la justificación como mínimo. O sea, lo importante es que esté bien escrito. Dejo de compartir
y todas las referencias por norma JUPEL. Hay estudiantes todavía colocando referencias, haciendo referencias por norma JAPA. No es y son normas JUPEL. Dejo de compartir aquí alguna pregunta de capítulo 1 y vamos a compartir las instrucciones generales, la plantilla la plantilla del trabajo está totalmente elaborada para ustedes. Esta plantilla no la pueden cambiar y tienen que tener cuidado cuando estén estudiantes que utilizaron la plantilla y les aparece esto, esta parte de aprobación del tutor. Ya te doy derecho a palabra, profe Mayra. Esta parte de aprobación del tutor viene y les aparece así, les queda así. No, así no está en la plantilla no está en espacio sencillo, la plantilla está a 1.5. Profe Mayra, la escuchamos. Buenos días para todos y doctor Pablo. Doctor Pablo, el resumen sí va a espacio sencillo, ¿verdad? Yo ya expliqué el Sí. resumen es espacio sencillo y con sangría y con los descriptores. Resumen, muy No, buena pregunta, espacio sencillo. Cuando llego aquí, vamos al resumen, y yo voy a escribir, qué sé yo, cualquier cosa que vaya a escribir, fíjese que ya la plantilla, fíjese que la misma plantilla está hecha para espacio sencillo, ¿bien? sí, ¿Ven? señor. La plantilla no está hecha para espacio doble. La plantilla ya en el resumen te la da en espacio sencillo. Entonces, muy buena pregunta, profe. La otra, doctor, voy al contexto. Resulta que, pues, no es mi caso, pero uno de lo internacional o global va a lo nacional y de ahí yo fui a la escuela o a la institución. ¿Por qué? Porque, pues, la parte regional o del municipio o del qué departamento, sobre eso casi no se encuentra. ¿Se puede dejar así o realmente hay que buscar como sea la parte regional del departamento al Ya cual? va, pero es que yo no estoy hablando de planteamiento, perdón, yo no estoy hablando de en lo global, lo nacional, lo regional y lo local colegio, es el planteamiento, la caracterización del objeto de estudio. No es, no es no son antecedentes. Yo no estoy hablando de antecedentes. De hecho, los antecedentes lo dejé que no utilizaran lo internacional, no nacional para nada. Y si yo voy al departamento y al colegio a hablar de mi caracterización del objeto de estudio y no consigo algún estudio, pues me apoyo en lo que yo conozca. Yo puedo caracterizar el objeto de estudio a nivel departamental y, y en el colegio, obviamente en el colegio no se pueden soportar en ningún autor porque son sus propias experiencias, pero en el departamento si hay algún trabajo que me ayude previo, pues me lo tomo y si no, con mis propias palabras. Lo importante es que lo que escriba allí no venga copiado de otro texto, porque es que si viene copiado de otro texto ya no son su propia palabra, entonces cite el texto, porque el problema no es copiar, el problema es copiar y no citar la fuente original. Muy Gracias, buena doctor, por la pregunta. aclaración. Listo, muy buena pregunta. Recuerden que una cosa, que los antecedentes yo no se los pedí en el marco internacional, nacional y regional, nada. Son antecedentes que van del más actualizado al 2020, que es el más viejito para ustedes. Y la descripción del objeto de estudio, pues sí está en el ámbito desde lo internacional a lo local colegio. Listo. Bien, entonces, bueno, aquí tienen la plantilla a propósito de la pregunta de la profe Mayra. Luego viene la introducción. En la introducción no pueden tener citas. La introducción no es un marco teórico. La introducción no debe llevar citas. Profe Adriana. Profe Pablo, buenos días. Respecto al resumen, me habla algo de plantear el propósito y no el objetivo. La clase pasada usted nos explicaba como algunas diferencias entre propósitos y objetivos y que la mayoría de nosotros estamos redactando era objetivos, no propósitos. ¿Cómo podríamos tener como esa diferencia al momento de realizar el resumen? En mi caso, que lo que he planteado son objetivos y no propósitos.
Usted va a colocar el objetivo general de este trabajo es tal y tal, y lo escribe. El resumen es Ah, un... decir la palabra objetivo. Ah, ok, ya, perdón. Claro, profe, usted, si usted no tiene propósitos, ¿cómo va a colocar propósitos? El que tiene propósito, pero ninguno tiene propósito. Todos tienen objetivos. Todos tienen objetivos. Profe Omar, Muy buenos días. Es que tengo una duda acá ya en este apartado del resumen. Doctor, si es posible de pronto en el aspecto de los descriptores, mediante alguna especie de planteamiento de un ejemplo, acercar un poco la explicación de los descriptores. los descriptores son las palabras que tienen en el título. Recuerda que eso lo expliqué en la clase, el encuentro anterior, yo expliqué cómo se hace el resumen. Los descriptores vienen del título. Si el título es la comprensión lectora en estudiantes de primaria, entonces los descriptores son comprensión, coma, lectora, lectura, coma, estudiantes, coma, primaria. Son palabras que vienen exactamente del título. No pueden ser de otra parte. Los descriptores es un copia y pega del título, pero sin los artículos y sin las palabras eh, eh, que enlazan el título. Solamente las palabras claves del título. De hecho, en APA se llaman palabras claves. Muchas gracias. Bien, y el resumen lleva, obviamente, una oración de entrada, el objetivo general. Si quieren montar los objetivos específicos, lo pueden hacer. Y luego viene la metodología con paradigma, enfoque, método, una síntesis de los instrumentos y los informantes que van a utilizar. Eso es el resumen. Es un copia y pegue de todas las partes del proyecto. Bueno, luego viene la introducción, les decía que no pueden tener, que en la introducción no pueden tener citas ni textuales ni parafraseadas. La introducción lleva unos 2 o 3 párrafos relacionados al objeto de estudio, más que todo escrito por uno como investigador, y luego la estructura, cómo se estructura el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Luego viene, obviamente, la caracterización del objeto de estudio que le acabo de explicar en el profe Omar. Baja la manito que ya le iba a dar derecho de palabra y me di cuenta que era todo. La caracterización, preguntas y justificación la acabo de explicar. Y el marco teórico referencial lleva los estudios previos, las teorías base, cada teoría base subtitulada, si es una teoría una, si son dos, máximo 3. Hay estudiantes que tienen 4, pues bueno, ya son cuestiones de cada estudiante, pero las teorías base van subtituladas. Y los fundamentos teóricos de apoyo, que como siempre les he dicho, surgen del título. Los fundamentos teóricos de apoyo son el mismo título. Si estudio la comprensión lectora en estudiantes de primaria, el único fundamento teórico de apoyo aquí es la comprensión lectora, no hay otro. Ya el tutor más adelante les dirá qué más incorporar. Pero nosotros estamos elaborando un proyecto de 40 páginas para una tesis doctoral, para elaborar una tesis doctoral. ¿Que debe estar bien, perfecto? No, obviamente que no, pero sí debe tener las bases para que le permita al estudiante poder iniciar la tesis, porque la tesis inicia con la elaboración de los instrumentos. Ya tiene que tener los elementos fundamentales para la elaboración de la tesis. Listo. Y luego las bases legales, algunos, ustedes la hacen ahorita, ya el tutor les dirá si la quita. Y la metodología tiene cada uno de los elementos. En metodología ya casi todos tienen básicamente aprobada la metodología y no hay ningún problema. Entonces, esta es la plantilla que van a utilizar. Fíjese que el número está en la parte inferior derecha de cada página, tanto las páginas preliminares que están en romanos. Fíjense que la primera se cuenta, pero no se le escribe el número. Luego aquí está en, en romanos minúscula en la inferior derecha. Y sigue el orden. Profe Mayra, la escuchamos. Doctor Pablo, para recordar que el resumen no debe pasar de 250 palabras, creo. Ah, sí, bueno, que no. Y, Sí, sí, muy buen recordatorio. y también para cuando uno
copia y pega lo que ya tiene en la plantilla. Como el salto de sección está a partir de la página 2, entonces cuando uno escribe lo demás, va a quedar numerado 1, 2 y esa numeración, entonces debe uno quitar ese cambio de sección y ponerlo más adelante para poder integrar ahí el resumen y lo demás. Muy buena aclaratoria porque tienen que tener cuidado que no haya salto en la numeración que tienen, porque pueden perder la numeración y se les puede dañar la plantilla si no tienen ese cuidado. Profe Orfilia, la escuchamos. Profe Orfilia, ¿nos escucha? Doctor y compañerito, buenos días. Em, Doctor, es con respecto a las bases legales. ¿Las bases legales las hacemos de Venezuela o las hacemos de aquí de Colombia? Porque ahí tengo esa duda. Yo las hice relacionadas con la UPEL, ¿no? Con Venezuela, pero entonces no sé. Eso, las bases legales dependen del trabajo que cada uno está desarrollando. Si yo estoy hablando de educación inclusiva y quiero, por ejemplo, de discapacidad como un elemento de educación inclusiva y quiero abrir las bases legales en el contexto internacional, pues menciono lo que plantea la educación inclusiva en Venezuela, en Colombia, en Chile, a nivel de macro de la Organización de las Naciones Unidas, etcétera. Y luego bajo al país donde estoy, que es Colombia, y aterrizo las leyes en Colombia. Las bases legales las puedo hacer tanto a nivel nacional, internacional. El todo es que estén relacionadas con el objeto de estudio. ¿Listo? Profe Adriana. Muchas gracias, doctor. Tengo una inquietud, profe, respecto a la plantilla. Cuando intento de pronto poner como para no dañar eso de la paginación, uno sobre el contenido general puede ubicarse con control, dar clic y ahí lo envía pues a donde dice esa parte. Pero, por ejemplo, si lo doy en problematización, me envía directamente a la primera página donde dice República Bolivariana de Venezuela. Sí, cuando ustedes elaboren esta plantilla, cuando elaboren trabajo que vayan a utilizar esta plantilla, esta plantilla no está prediseñada, ¿sí? La plantilla no está prediseñada porque Normas UPEL no utiliza prediseños, no utiliza gestores de Word, no utiliza esas cosas. O sea, la plantilla, si yo le doy aquí, si le pongo, vamos a ver. Control, no me va a dar, ¿ves? Mire, no me va a dar. Me lleva a otro camino. Ajá, a la primera página. Claro, la plantilla no está prediseñada. Es una plantilla porque si además la hacemos prediseñada, se vuelven locos ustedes. Ahí sí es verdad Ok, que no, es es decir, más la complicado. página sí tengo que hacerla manual. Después de que lo tenga todo, miro en dónde me quedó la primera página, por ejemplo, del capítulo 2, y venir y escribirlo aquí manual. Bueno, y No actualizar. ustedes no necesitan colocar numeración aquí, que si número 1, número 2, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque este proyecto, hasta que no lo tengan listo con el tutor para los jurados, para escribirlo como proyecto, no es que van a colocar número, porque, y si no, cada vez que arreglan, pues van a estar cambiando la numeración. Eso no es necesario. Muy buena intervención, profe Adri, porque les aclara a todos que no necesitan numerar, no necesitan colocar los números de página en el contenido general, ¿vale? Muchas gracias, señor. Bien, listo. Entonces, bueno, tenemos un repaso de la plantilla que ya lo habíamos trabajado, siempre salen cositas nuevas. Profe Adri, baja la manito. Vamos entonces a compartir las láminas de hoy para hablarles de instrumentos y algunas informaciones finales. Vamos a abrir aquí esta. Ok. Vamos a hablar de los instrumentos. Es algo muy sencillo. Ya esto lo habíamos trabajado, pero ahorita vamos a utilizar un modelo de instrumento. Ustedes saben que las técnicas de investigación, eso ya lo deben manejar, son la observación, entrevista, encuesta y análisis documental. Las encuestas no la utilizan ustedes porque ustedes no están haciendo investigaciones cuantitativas, están solo investigaciones cualitativas. Entonces ustedes pueden utilizar observación, entrevista y análisis documental.
Pero ojo, si utilizan observación y entrevistas, no utilicen el análisis documental, dependiendo del trabajo de cada uno. No traten de ser más papistas que el Papa y utilizar 3 técnicas, porque si no, luego el trabajo, cuando vayan al análisis, les sale una cosa espantosamente larga. Además de cada técnica, ustedes pueden utilizar los instrumentos que aparecen aquí, una lista de verificación, nota de campo, diario de campo, lista de chequeo, escala Likert, guión de observación para la observación. Para las entrevistas hay grupos de entrevista, guión de entrevistas semiestructurada, estructurada y en profundidad, grupos focales, lista de chequeo, escala Likert. La escala Likert, si usan una escala Likert es una escala cuantitativa, pero eso no le quita lo cualitativo, ya eso forma parte de lo que el tutor les pueda decir a ustedes. Y el análisis documental tiene solo matriz de análisis como instrumento. Entonces, hay estudiantes que escribieron observación, entrevistas, encuesta y análisis documental. Metieron todas las técnicas y colocaron como 10 instrumentos. Eso lo hicieron solo para llenar espacio. Yo les decía en las recomendaciones, incluso a algunos les dije, no, es que usted solo puede utilizar observación o entrevista porque su diseño es fenomenología. Si tengo una fenomenología, ¿para qué voy a hacer un análisis documental, por ejemplo? Tengo que estar claro en los instrumentos y en los objetivos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las partes o secciones de un instrumento? En un instrumento es obviamente que eso puede variar, ¿vale? Eso no es que estos elementos son cerrados. Algunos tutores tienen algunos formatos específicos, varía, pero en líneas generales, los instrumentos de investigación tienen 2 partes, los datos de la investigación y los datos del instrumento. En los datos de la investigación va el nombre del investigador, el título del estudio, la fecha de aplicación, el código del informante. Los informantes les colocamos código, no le podemos colocar nombres, porque la ética, sobre todo en Colombia, existen normas éticas para las investigaciones donde no se pueden colocar nombres. Y independientemente, hay que llenar, cuando ya vayan a la tesis, los las cuestiones estas informadas, me recuerdan los documentos informados que firman los padres, que firman los investigadores, Consentimientos. los consentimientos informados que los tienen además de modelo en las normas UPEL. Gracias, profe. Deben tener también lugar de recolección de los datos, que normalmente es el colegio, el día, la fecha y hora y los objetivos de la investigación. Y los datos del instrumento son describir el instrumento, de qué trata, el objetivo del instrumento, que es diferente al objetivo de la investigación, categorías, instrucciones, interrogantes y aspectos a observar. Eso serían los datos del instrumento. En el caso de las observaciones, los aspectos a observar. Y los instrumentos tienen que ser validados. Este material le queda a ustedes. Hay que validar el instrumento en términos de claridad, coherencia y pertinencia. Y cada categoría tiene sus propios indicadores para evaluar. Y luego esta matriz de validación de instrumentos es la que se le entrega a los validadores, a los doctores que le van a validar el instrumento, para que llenen este material donde ellos van a emitir juicios sobre la claridad, la coherencia y la pertinencia de cada una de las interrogantes. Y luego al final, entonces el validador ustedes deben llenar esta parte, el nombre del investigador, título del estudio, universidad, programa, y el validador, el doctor que les va a validar, llena los espacios. Llena esto y firma, de acuerdo a la sugerencia. Es decir, estas cosas están elaboradas. En muchos casos el tutor les entrega estos formatos para que ustedes apenas lo llenen. Y algo importante que ya quería para finalizar, recuerden que las correcciones de tareas 2, 3 y 4 de seminario de tesis ya no van a tener correcciones escritas, sino solo calificación, porque ya las correcciones
de los capítulos 1, 2 y 3 ya las tienen. Los que me faltan, los 12 que faltan por sugerencias o correcciones de capítulo 1, voy a tratar en todo el día de hoy y mañana terminar porque es un esfuerzo bastante arduo para corregir el capítulo 1. Terminar ya para que tengan las correcciones de los 3 capítulos. Ustedes además tienen correcciones desde que vieron competencia investigativa en septiembre 2024, ya tienen más de 6 meses de haber cursado competencia investigativa. Los que quieran ya organizar para la entrega 2 todo el informe completo, porque ya tienen aprobado los capítulos 1, 2 y 3, lo pueden hacer, pero también pueden entregar solo el capítulo 2 y preparar para la entrega 3 ya el informe completo. Hay estudiantes que yo ya les sugerí que suban de una como tarea 2, 3 y 4 el informe completo porque ya terminaron. Ya solo es cumplir el requisito de subir las tareas para calificar. Todo se tiene que a trabajar con normas UPEL 2022. Las normas UPEL 2025 todavía no están en manos de ustedes como estudiantes. Sin embargo, yo ya les asomé algunas cosas en la plantilla y en eso con normas 2025. Ustedes tienen, como les había dicho, las correcciones de competencia investigativa y el seminario de investigación para revisar. Profe Luis Carlos Álvarez, lo escuchamos. Profe, buen día, compañeros. Respecto a lo que nos acaba de decir, que todo va con norma Super 2022, entonces uno de los grandes cambios respecto a la de las 2025 era el número de líneas por párrafo. Quiere decir que regresamos al número de líneas por párrafo establecido en las normas Super 2022. No, es que eso no es un cambio. El número de párrafos es sí, ok, pero es que ustedes pueden mantener los párrafos entre 5, 6, 7, 8 líneas. Lo importante de los párrafos es que no tengan unos párrafos de 12 líneas y unos párrafos de 3 líneas, sino que haya balance en un estilo que pueda ser leído. Hay gente que me escribió párrafos de 20 líneas, párrafos de 16 líneas. Es que el cambio más digamos, sustancioso es la plantilla que ya no lleva 2 portadas, sino lleva una sola portada. Ese es el cambio más, digamos, más visible de normas UPEL 2025 con respecto a 2022. Esa es la única diferencia prácticamente. No son los Doctor, pero párrafos. por ejemplo, en mi caso, yo los párrafos los tengo entre 8 y 12 líneas según la indicación suya en las clases pasadas. Eh, Ujú. los dejo así, entre 8 y Claro, no, 12. está bien, está muy bien, porque un párrafo de 8 líneas y de 12 está bien, pero lo que no está bien es que usted tenga un párrafo de 12 y un párrafo de 3 líneas, que además no es párrafo. ¿Entiende Ok. lo que les quiero decir? Sino que no se vean unos párrafos largotes y unos chiquiticos. Esa es la 8 a 12 líneas, está muy bien. Profe Orfilia, le escuchamos para ir cerrando. Doctor, en mi caso, por ejemplo, que yo ya envié toda la plantilla completa para hacer las correcciones o algo, o para enviar de nuevo el trabajo, eh, o sea, o qué debería hacer. Yo ya le envié a usted las correcciones, profe Orfilia, ya las tiene. Sí, señor. Tiene en su plataforma y se le dañó la plantilla. Lo que usted me envió tiene toda la plantilla dañada. O sea, por eso la intervención de la profe Adriana Baraja fue fundamental, porque tienen que tener cuidado que no se les dañe la plantilla, ¿vale? No se les puede dañar la plantilla. Em, Entonces, ajá. vuelvo a mandar el trabajo completo, corregido, No, doctor. eso ya usted para la entrega siguiente. Ya usted tiene que dedicarse a la entrega, en el caso tuyo en particular, a la entrega del capítulo 2 que no va a finalizar el lunes, sino va a finalizar el jueves. Yo hoy cambio la fecha. En el caso En- tuyo, quien no tenga aprobado los capítulos, que haya venido con aprobación de capítulos, la siguiente entrega de la tarea 2 es solo el capítulo teórico, capítulo 2. Bien, y ya preparan la entrega 3, que es el informe completo con capítulo 1, 2 y 3, con todo lo que lleva. Bien, Bueno, muchas gracias, doctor. pendiente de las instrucciones generales, las instrucciones específicas por capítulo, las plantillas de la entrega, las normas UPEL 2022. Ustedes tienen además rúbrica de evaluación, ¿listo?
En los que tienen en el título aproximaciones teóricas o modelos o eso, traten de eso colocarlo solo en la pregunta y el objetivo general y quitar del título la parte de aproximación teórica o elaboración de un modelo, eliminar eso, aunque yo se los estoy quitando a los que lo tienen. ¿Por qué? Pero por si acaso a mí se me va, ¿por qué? Porque el tutor les puede decir a ustedes, no, ustedes no van a hacer una aproximación teórica. Entonces, tienen que volver a cambiar todo. En cambio, si quitan desde ahora eso desde el título, dejan solo la temática. Ustedes saben que para aprobar seminario de tesis, ya lo mencioné, deben tener el 79% del proyecto, que es la nota mínima probatoria. Quien no tenga ese 79% no puede aprobar seminario de tesis porque no pueden llegar a tutoría 1 sin el proyecto, sin siquiera un 80% del proyecto, porque en 1 o 2 meses que dura tutoría 1 no van a elaborar proyecto y el tutor lo que les va a pedir es el proyecto. Ok, recuerden colocar tarea 1, el nombre de ustedes, la fecha. Hay estudiantes que todavía no colocan el nombre completo, como se denomina una tarea ya a estas alturas, cuando yo lo he explicado muchísimo, incluso les coloqué ejemplos en seminario de investigación y no lo hacen, y yo pierdo muchísimo tiempo cuando bajo el trabajo tener que colocarle el nombre, organizarlo para poder evaluar. O bueno, y recuerden que ustedes están elaborando el proyecto de tesis doctoral. No es un trabajo de grado. Eso implica responsabilidad, compromiso y disciplina. Entonces, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con seminario de tesis, todo lo que tiene que ver con los encuentros. Profe Orfilia, ¿se quedó con la manita arriba o estaba preguntando? Bueno, listo. Ya lo que les queda a ustedes entregar, yo hoy les organizo la fecha de la segunda entrega para el jueves de la siguiente semana. Tienen toda la Semana Santa para terminar de armar el proyecto. Las siguientes fechas de tarea 3 y 4 no tienen cambio. Son con esa misma. Profe Adriana, para cerrar, nos queda menos de un minuto. Profe Pablo, bueno, usted nos hablaba acerca de los instrumentos. Esos instrumentos que nos dijo ahorita, así como algunas características, ¿en qué etapa más o menos los tenemos Eso que es, tener listos eso es en nosotros? tutoría 3, eso es en tutoría 2. Perfecto. Cuando aprueben el Bueno, proyecto, cuando tengan aprobado vale, el mil proyecto. gracias. Bueno, dejo de Muchas compartir. gracias. Doctor, Cerramos. Feliz día para todos, feliz Semana Santa y Gracias. aprovechen las vacaciones. La Muchas Semana gracias, Gracias. Santa doctor. termina. Gracias, doctor. Y Hasta Muchas compañeros. luego. gracias, profe. Feliz Muchas día para gracias. todos. Feliz Semana Santa para todos.